Se escucha muy bien, perfecto. Entonces, continuamos o comenzamos con nuestra última clase de nuestro taller. Ha sido un privilegio estar eh, en todas estas clases. Gracias por su atención, gracias por estar, por las tareas, por las que eh, han podido realizar. Y sin más, vamos a comenzar con un momento de oración. Cierra sus ojos allí en su lugar y pidamos al Espíritu Santo que nos pueda revelar el contenido de la clase de hoy. Espíritu Santo, gracias por la clase de hoy, por esta sexta y última clase de nuestro taller. Gracias porque hemos podido avanzar en el taller, porque hemos podido aprender, hemos podido poner en práctica algunas cosas y porque cada avance, cada clase fue en, en ascenso para llegar a este momento, eh, a esta última clase. Y gracias por tu presencia, por tu compañía, por tu revelación. Entregamos todo lo que vamos a hacer el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a, al, al grupo de Facebook que me dio la oportunidad y el privilegio de poder dictar este taller, la hermana Rosy, el hermano Humberto y toda la administración que está involucrada en el quehacer del grupo. Así que muchas gracias. Dejamos una tareita la, la clase anterior. No sé si se recuerda qué tareita era. Y la tarea era explique, según lo que vimos en la quinta clase, qué decía Deuteronomio 28 o qué hablamos en la clase. Hubieron varios que respondieron. La respuesta correcta era que las maldiciones de la ley, como se describen allí en Deuteronomio 28, sirven como un recordatorio de la seriedad de la desobediencia y la necesidad de redención que solo se encuentra en Jesucristo. Mientras consideramos las maldiciones, tenemos que recordar que la gracia manifestada a través de la obra de Jesucristo está sobre nuestra vida. Entonces, Deuteronomio 28, ¿qué es lo que hace? Nos detalla las maldiciones que resultan de la desobediencia de la ley. Cuando el pueblo desobedecía a la ley de Dios, había consecuencias y esas están ahí en Deuteronomio 28. Y aunque refleja la seriedad del pecado y la justicia divina, también apuntan hacia la provisión de la redención a través de Cristo. Entonces, no debemos, decíamos ese día, hermano, y por favor, hazlo en tu vida diaria. No empieces tu día con un chequeo de actividades espirituales. Porque cuando uno hace ese chequeo de actividades espirituales, está esperando que Dios le bendiga por lo que logré, por lo que hice. Está esperando recompensa. Pero no perdamos de vista nunca que la verdadera razón por la que somos bendecidos por Dios es únicamente porque estamos en Cristo y por su gracia. Es algo que tú ni yo merecemos. Entonces, cuando yo le digo esa lista de verificación que hace en la mañana, me desperté e hice mi devocional. Perfecto. Un tic de genial. Me desperté y leí la Biblia. Leí dos salmos. Perfecto. Eh, Cuando iba camino al trabajo testifiqué en el transporte público. Cuando llegué al trabajo le prediqué a un compañero de trabajo. Entonces vamos haciendo una lista de verificación, de una lista espiritual para nosotros mismos, pensando en que a través de esa lista espiritual Dios nos va a bendecir. Cuando hacemos esta lista, pensamos, yo cumplí con mi devocional, cumplí con la oración, cumplí con
las disciplinas espirituales, cumplí con, esta semana ayuné, esta semana leí la Biblia, estudié la Biblia. Entonces, Dios me tiene que bendecir. Llegamos a pensar que podemos llegar a ser nosotros los favorecidos de Dios porque nosotros cumplimos con las disciplinas espirituales. Insisto, la única razón por la que tú y yo somos bendecidos por Dios es por Jesús y por su gracia, porque no lo merecemos. Hay un resumen de lo que fue lo que era la pregunta y hacia dónde debía apuntar la respuesta que estaba pidiendo. Vamos a nuestra última clase, parte 5. Estructura tu sermón. Y el capítulo 10 dice qué es predicación. Hay varios, en el libro hay varios ejemplos. No es solamente... eh, bueno, hay varios ejemplos. Uno es el doctor eh, John MacArthur. ¿Alguien no conoce quién es el doctor John MacArthur o el pastor John MacArthur? Él tiene un libro que se llama El Plan Maestro para la Iglesia. Dentro de ese libro, una de las frases, yo busqué frases eh, célebres de predicadores o de autores que hablaran acerca de la predicación. Y la frase dice, la predicación poderosa no solo informa a la mente, sino que también transforma el corazón y desafía la voluntad. Si nosotros analizamos esta frase, no es nuestra predicación la que hace la transformación del corazón, es el Espíritu Santo, el que va y transforma y lleva esa predicación poderosa, que si es cierto, si bien es cierto, informa a la mente, pero también transforma el corazón. ¿Pero quién transforma el corazón? El Espíritu Santo. Otra frase del doctor o pastor John Piper, en el libro La supremacía de Dios en la predicación. Si alguien quiere tener los libros y comprarlos, son muy buenas herramientas que puede tenerlas en casa. No, nunca le voy a decir que no se compre estas herramientas. Son herramientas necesarias en la vida y la biblioteca de un predicador. Y el pastor John Piper dijo, la predicación es la manifestación de la gloria de Dios en la revelación de la verdad bíblica con el propósito de llevar a las personas a un mayor disfrute de Dios. Y así hay varias frases, no las voy a poner todas. Eh, Cuando compre el libro, las revisa. Vamos a estructurar nuestro sermón. Capítulo 11. Elementos que componen un sermón. Hermano, la estructura de tu sermón, de tu predicación, es esencial, pero también lo es en la profundidad y la sustancia que le otorgamos a nuestra predicación. Una frase importante, así como el esqueleto proporciona la forma básica de un cuerpo humano, la estructura de un sermón nos da el marco para comunicar la verdad bíblica. Como los huesos sostienen y dan estructura a un cuerpo, la estructura del sermón establece el orden lógico y coherente para presentar las verdades de la palabra de Dios. O sea, todo lo que hicimos anteriormente, las 5 clases anteriores, nos dieron la base, pero ahora tenemos que estructurarla. Entonces, al igual que un esqueleto necesita de la carne para llenarlo y darle vida, la profundidad espiritual y la sustancia del mensaje son necesarios para que la predicación sea efectiva. Entonces, es como si la carne que cubre los huesos fuera la profundidad espiritual que llena la estructura del sermón y eso le infunde vitalidad,
y poder. Esta combinación de estructura y sustancia no solo proporciona la forma y el contenido del sermón completo, sino que también permite que la palabra de Dios resuene de manera impactante en los corazones de los oyentes. En esta interacción dinámica entre la estructura del sermón y la profundidad del mensaje, es lo que permite que la verdad bíblica se arraigue profundamente en las mentes y en las almas de los que van a oír, de los oyentes, y transforma a través del poder del Espíritu Santo. Un sermón es muy fácil de dividir. La estructura básica de un sermón sería introducción, cuerpo y conclusión. Es más complejo que eso, pero todo sermón tiene que tener esto: una introducción, un cuerpo y una conclusión. No puede empezar sin tu introducción, no puede haber un mensaje sin el cuerpo, y nunca puede faltar la conclusión. O sea, si alguno de estos tres aspectos importantes falta, entonces tu sermón no está completo. Todos los puntos del cuerpo ahora van a girar en torno a la idea principal del texto que vas a predicar. Detengámonos en la estructura. Introducción del mensaje. Cuando vas a preparar un mensaje, lo primero que hay que hacer es la introducción. Después vamos a ver que la introducción no necesariamente es lo primero que vas a desarrollar, pero es lo primero que vas a predicar. Entonces comienza con la introducción, con una narrativa que no solamente capte la atención, sino también establezca la conexión emocional con tu audiencia. Por ejemplo, compartir una historia personal relacionada con el tema, relacionada con el pasaje bíblico que vas a exponer. Un problema contemporáneo, extraído de las noticias. Ya hace algunas clases atrás creo que hablamos de este tema, que es necesario que nosotros estemos involucrados en los aspectos sociales de nuestra sociedad. Y para eso tenemos que, aunque no nos guste, tenemos que ver las noticias. Porque de ahí nosotros podemos sacar la comida para esta introducción del mensaje. Problemas contemporáneos. En lugar de simplemente citar la cita que vas a predicar, profundiza en el significado y la relevancia en el contexto actual. O sea, la cita la aplicamos al contexto de lo que vimos en las noticias, de lo que vimos en el reportaje, de lo que vimos en lo que sucedió en la ciudad, lo que sucedió en el pueblo. La idea es establecer esa conexión con tu audiencia. Eso los prepara para que tú vayas a exponer después el texto. Luego viene la exposición del texto. Mientras expones tu texto, no te limites a leer el texto, sino que también explora matices, explora detalles, identifica los temas principales. Lo vimos en una de las primeras clases, cómo hacer una estructura. ¿Se acuerdan? Empecemos a extraer los personajes clave. En realidad, todo lo que vimos desde la clase 2, 3, 4 y 5 es para llegar a esto hoy día. Si se recuerdan, en la primera clase vimos cuáles son las características de un predicador. Pero después las clases 2, 3, 4 y 5 fueron eh, materia dura, y cada vez se iba poniendo a lo mejor un poquito más pesado y más denso. Pero la idea de todo eso denso que vimos de la clase 2 a la 5 es para llegar hoy día a estructurar nuestro sermón. Entonces,
Veamos los personajes principales, los personajes clave, los eventos significativos de nuestro texto. Contextualizarlos dentro del pasaje en su totalidad. Para una comprensión más completa, considera el uso de recursos como ya les dije, comentarios bíblicos, diccionarios, eh, diccionarios de griego. El hebreo es más complicado, pero si tiene diccionarios de hebreo, use todos los recursos que tenga a disposición. Herramientas lingüísticas. A veces, a veces hay palabras de nuestro español que, que la gente no domina. Incluso el predicador a veces se puede encontrar con ciertas palabras. Si abre la Biblia en el Salmo 1, y dice, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es lo que es el tamo? Entonces, a lo mejor hay palabras que lingüísticamente tienes que hacer un estudio profundo y ver qué significa esa palabra que está allí en el texto que vas a predicar. Sobre todo cuando predicamos con la versión Reina Valera. La Reina Valera 60 tiene palabras, yo siempre predico con la Reina Valera 60. Sin embargo, hay palabras que no se usan cotidianamente en nuestro español. Entonces, en la medida que vamos avanzando en la estructura lingüística de nuestro pasaje, vamos a ir encontrando palabras que en nuestro español no tienen mucho sentido. Entonces necesitamos herramientas lingüísticas que arrojen luz sobre el significado del texto que estamos o vamos a predicar. Contexto y análisis histórico literario. Como les decía, todo lo que analizamos de los capítulos 2, de las clases 2 a la clase 5, respecto de profundizar en las escrituras, específicamente algunos capítulos, analizar el significado lingüístico del texto, todo esto se aplica aquí, en el contexto del análisis histórico literario. Cuando yo les dije, vamos a ver, por ejemplo, si vamos a predicar acerca de un profeta menor, ¿dónde está situado la predicación de este profeta menor? Está situado en en el reino, en el reino eh, todavía unido, unificado, está en el reino dividido, en Judá e Israel, está en la deportación, está de vuelta. ¿Dónde está predicando? Porque es súper importante saber dónde está predicando el predicador que vamos a tomar como base de nuestro texto. Necesitamos entender el contexto histórico literario. Podemos profundizar en información acerca del contexto histórico, literario, profundizar aspectos culturales. Lo veíamos, por ejemplo, en la parábola de, del buen samaritano. Aquí hay aspectos históricos, literarios, culturales que nos ayudan a entender por qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, o por qué pasó lo que está contando Jesús, en qué contexto cultural lo está contando. Los contextos sociales, políticos, que influyeron en la escritura del pasaje. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta qué pasaba políticamente en, en los reinos cuando Jesús mismo estaba siendo juzgado. ¿Por qué lo llevaron a juzgar a donde Herodes? Si Herodes era el rey de, de la zona norte. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el momento? Herodes a lo mejor estaba de visita. Y así hay muchos aspectos culturales, políticos que nos pueden ayudar a ver por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Si bien es cierto, Pilato dijo, llévenselo a Herodes porque Herodes es el rey de Galilea. Pero si era el rey de Galilea, debía estar a 150, 200 kilómetros al norte.
pero esos días estaba en Jerusalén. Hay aspectos interesantes culturales y políticos que tenemos que analizar cuando vamos a predicar. El autor de la carta, el autor del libro, es importantísimo. ¿Quiénes son los destinatarios? Si se han fijado en estos días, los devocionales que estoy subiendo, hay una serie que son las cartas de Jesús a las 7 iglesias. Entonces, hay un pequeño análisis de quién es el destinatario de la carta. Si no, búsquelo ahí en mi perfil, para que vea los 6, porque he subido 6 devocionales, mañana subo el séptimo y último devocional de la serie Las cartas de Jesús al Asia Menor. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito de la carta, del mensaje específico, lo que estamos exponiendo? ¿Cómo es la audiencia original? ¿Quién escuchó el mensaje? Podemos aquí hacernos dos tipos de audiencia. No sé si lo alcanzamos a tocar en alguno de las clases. Por ejemplo, Juan 3:16. ¿Cuál es la audiencia de Juan 3:16? Hay dos audiencias, bueno, tres, pero dos principales en el texto. Una, que es Nicodemo, que es la audiencia principal, y después cuando Juan escribe su carta, ya 30, 40 años después, la audiencia son las iglesias. A las iglesias le está contando lo que hizo Jesús en eh, cuando le estaba contando esto a Nicodemo. Entonces, tenemos que analizar los contextos de cuáles eran las audiencias originales para entender el pasaje. Aplicación, explicación y aplicación. Al explicar el significado del pasaje, no te centres en lo superficial, sino que profundiza, adéntrate en el significado teológico y espiritual. Ya aprendimos cómo hacer eh, la ruta teológica de un pasaje. Lo vimos y si no va, repasa las clases 2 a las 5. Los puntos fundamentales de la fe cristiana. Tenemos que profundizar en esto. Ahora, en cuanto a la aplicación del mensaje, no te conformes con ofrecer consejos genéricos, sino que proporciona aplicaciones específicas, aplicaciones prácticas que aborden las necesidades y desafíos de la audiencia. Lo vimos en un ejemplo con el buen samaritano. Vimos cómo salió la, qué es lo que era el contexto político, socio-cultural de la época, qué estaba pasando, por qué lo asaltaron, por qué el sacerdote y el levita pasaron de largo, eh, qué pasaba allí, había eh, eh, todo lo que estaba sucediendo en el contexto sociopolítico y cultural. Después una persona que no era amada, más bien odiado por los judíos, un samaritano, le brinda la ayuda necesaria. Cuando nosotros hacemos todo este análisis, eso se llama exégesis. Pero cuando ese análisis lo traemos a nosotros y vemos que nosotros también podemos ir con un mensaje vivo de esperanza, de ayuda a nuestros prójimos, entonces ahí estamos haciendo lo que es hermenéutica del pasaje. Y eso es lo que es la explicación y la aplicación del mensaje, la hermenéutica. La aplicación secuencial. Cuando presentamos el mensaje de manera secuencial, asegúrate de que la estructura sea clara y coherente. Perdón. Utiliza analogías, metáforas, ejemplos visuales,
Todo para ayudar a la audiencia a visualizar conceptos abstractos. A veces cuando predicamos son conceptos abstractos, pero si tú te tomas de estos recursos, que son recursos válidos en la predicación, entonces eh, vamos a ayudar a nuestra audiencia a comprender mejor el, el mensaje que queremos transmitir, la secuencia de ideas. Por ejemplo, considera recursos multimedia. Eh, si estás predicando, eh, un recurso multimedia puede ser anotar los puntos principales. La estructura que tú armaste, vamos a ver la estructura de Efesios 4. Esa estructura que armaste al principio, ponla ahí como punteo para que la audiencia vaya viendo en las pantallas, el proyector o, o la pizarra, lo que sea que esté usando como medio multimedia, puedan ver el orden de que tú le estás dando a la estructura de tu sermón. Cosas gráficas, videos que ayuden a, a entender el mensaje. Todo para reforzar los puntos y hacer que el mensaje quede, que sea memorable, que sea relevante. La idea de la predicación es que no pasen 10 minutos que terminó el culto y le preguntan al hermano afuera cómo estuvo el culto. Oh, estuvo maravilloso el culto. ¿De qué predicó el pastor? Oh, ¿sabe que no me acuerdo? No sé si le ha pasado. Puede que sí, puede que no. Vamos a la conclusión del mensaje. La conclusión del mensaje es súper importante, es el cierre. No te limites a resumir los puntos claves de lo que acabas de predicar. Ofrece una reflexión final, un, una reflexión que encierre lo que has estado predicando, que inspire a la audiencia a profundizar en su relación con Dios, a vivir de acuerdo con los principios señalados de la hermenéutica que hiciste. Haz un llamado claro a la acción. No puede haber un mensaje sin un llamado claro a la acción. Si estás enseñando, toda enseñanza tiene un mensaje claro y apunta a la acción. Tiene que ser convincente. Tienes que invitar a la audiencia a comprometerse, a que hayan cambios en sus vidas, a responder activamente al mensaje que están escuchando. Así que la conclusión es súper importante. No es solamente resumir el sermón. Una vez que haces este cierre, tiene que haber una invitación, tiene que haber una respuesta, una invitación a que la gente responda. La invitación y la respuesta crea el ambiente de reflexión y oración donde la audiencia puede procesar lo que ha escuchado. No termines tu sermón en seco. Eh, He escuchado buenas predicaciones donde el expositor, después que termina, hace una conclusión, cierra la Biblia y se baja. Toda predicación tiene que tener una invitación a una respuesta de la audiencia. Porque si el Espíritu Santo te motivó a predicar lo que te motivó a predicar, entonces es porque Él quiere ver cambios en la gente. Puede que los cambios no sean visibles y a lo mejor nadie va a responder y todos sí el mensaje llegó a sus corazones porque el Señor dice que su palabra no vuelve vacía, pero el mensaje sí llegó a los corazones y la persona quiere meditarlo camino a la casa, pero tiene que haber una invitación a una respuesta, una reflexión, una oración, un ambiente donde procese lo que escuchó durante 40 minutos acerca de lo que estás predicando. Tú tienes que proporcionar esas oportunidades prácticas para que la audiencia comparta ese pensamiento que tú trataste de poner
por la obra del Espíritu Santo, ese pensamiento que tú expusiste, que tú predicaste, ese es lo que tiene que quedar en la mente del que escucha. Y cuando ese pensamiento queda en su mente, tiene que ser motivado a tomar compromisos. Porque como dijimos, una vez que salió del culto, es posible que no se le olvide el mensaje. Pero las distracciones que con quién me regreso, o cómo me regreso, o la locomoción, o el vehículo, o el tránsito, vayan haciendo que esa semilla no germine de la forma que el Espíritu Santo quiere que germine. Entonces al final recuerda que la profundidad de un sermón no se mide por la cantidad de información que tú presentes. Puede ser un sermón que tenga una cantidad de información que apabulle al, al que está escuchando. Y cuando salga de qué habló el pastor, habló de Génesis y Apocalipsis. Entonces, no es la cantidad que predicamos, sino el impacto transformador en la vida de nuestra audiencia. La capacidad de que ellos sean llevados a una experiencia más profunda de fe y de compromiso con Dios. Hasta ahí entonces la estructuración de nuestro sermón. Lo que vimos, y, y yo les pedí al principio, que todos hicieran una estructura de Efesios 4. Y quiero que trate de recordar sus apuntes. No sé si tomó apuntes en un cuaderno, en una libreta de notas. Si fue ordenado en eso, vaya a la página donde hizo su estructura de Efesios 4. Y vamos a hacer nuestro sermón como práctica. Entonces, una sugerencia, como de lo que estábamos viendo de Efesios 4 del 1 al 16, destacando algunos temas principales. Yo no recuerdo qué es lo que puse específicamente, yo les di algunas pistas. Eh, Les dije, vayan por aquí, vayan por allá, no recuerdo cuáles fueron las pistas, creo que di dos o tres alternativas de por dónde podían ir sus bosquejos, sus esquemas de Efesios 4. Una alternativa podría ser la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ese es el título de nuestro sermón. Vamos a predicar de Efesios 4 del 1 al 16. ¿Cómo lo dividimos? En la introducción vamos a contar algo del contexto en el tiempo en que Pablo le escribe a los Efesios. Podemos recordar que Pablo estaba en prisión, podemos recordar que Pablo le exhorta a los creyentes a vivir conforme a su fe, conforme a su llamamiento. Hablemos algo de la ciudad. ¿Qué pasaba en la ciudad? Había idolatría, habían muchos templos eh, paganos. Todo eso lo podemos hablar en la introducción. Efesios 4 hace un giro práctico a una doctrina de aplicación. Entonces, nuestra estructura de Efesios 4 puede estar marcada la, por la ciudad, hablar que Pablo estaba en prisión, que estaba prisionero en Roma, hablar acerca de la ciudad, hablar algo acerca del comercio, algo acerca de la idolatría, y luego nos vamos a la parte teológica del vuelco que hace la carta de Efesios en el capítulo 4.
Luego, como parte de nuestra, eh, todavía estamos en nuestra introducción, como parte de nuestra introducción, podemos hablar acerca de la importancia de la unidad en la iglesia. Y empezamos a hablar acerca de que cuán importante es que la iglesia se mantenga unida y llamada a crecer en Cristo como un solo cuerpo. Y le preguntamos a la audiencia antes de meternos de lleno en el pasaje, ¿cómo podemos vivir en unidad y madurar en la iglesia? Y la dejamos ahí y empezamos con el versículo 1. Entonces, nuestro primer punto podría ser, y ahora nos vamos a la exposición del texto, un llamado a vivir en unidad. Separamos podemos separar el- nuestro sermón en tres partes. Un llamado a vivir en unidad, la diversidad de los dones del verso 7 al 12 y terminamos con la madurez y el crecimiento con los últimos tres versículos 13 al 16. Entonces, ese sermón que usted estructuró, lo va a predicar ahora. Yo sé que esto debería ser una clase práctica. Me gustaría que alguien prendiera su cámara y dijera cómo va a ser la introducción, pero no tenemos esa posibilidad. Así que yo voy a apagar mi cámara un ratito, les voy a dar algunos minutos y voy a esperar que usted desarrolle y escriba una introducción de lo que va a ser su sermón de Efesios 4. ¿Le parece? ¿Le parece que sea práctica la clase? Y después lo vamos a ir analizando. Solamente la introducción, porque si no aquí vamos a estar hasta las 11 de la noche. Decirle. Entonces, le doy tres minutitos, escriba su introducción como la predicaría y la va pegando aquí en el chat. ¿Cómo va a predicar su sermón de Efesios 4? Solamente la introducción. Así que póngase a trabajar y nos vemos en tres minutitos más. Ya. ¿Cómo anduvo su sermón? Su introducción. Ya, vemos algunas. Unidos en un mismo espíritu, estamos hablando solamente de la introducción. La humildad, la mansedumbre y la paciencia no son necesarias en nuestro caminar hacia la plenitud de Cristo. Perfecto. Pero estamos hablando de cómo predicaría su sermón partiendo desde la introducción. La hermana Mercedes dice, la unidad de la iglesia, la santidad, mantengamos unánimes en el espíritu. Perfecto, esa es la idea general de cómo vamos a presentar nuestro sermón. Podría ser algo como esto. Entonces, usted se presenta frente a la audiencia, frente a su grupo de que va a predicar, y le dice, hermanos, hoy día vamos a hablar acerca del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Recordemos que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo y esta carta nos transporta a una época crucial del Evangelio y el cristianismo del primer siglo. Fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60 al 62, mientras Pablo estaba preso en Roma. Este periodo fue marcado por el Imperio Romano en pleno apogeo con en forma política, consolidando el reino del emperador en ese tiempo Nerón. Sin embargo, esta estabilidad externa
ocultaba tensiones políticas, tensiones sociales, que afectaban tanto a los judíos como a los gentiles, quienes conformaban las primeras comunidades cristianas. Éfeso era una ciudad clave en el Asia Menor, hoy día la actual Turquía. Era un centro comercial, religioso, cultural de gran importancia. Aquí se encontraba el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que hasta hoy es visitado. La ciudad estaba impregnada de prácticas paganas, de supersticiones. En ese entorno, los creyentes a los que le está escribiendo Pablo enfrentaban constantes desafíos para vivir su fe, rodeados de idolatría, rodeados de inmoralidad, de presión social. Entonces, en ese contexto, Pablo, escribiendo desde la prisión, y a pesar de escribir desde la prisión, no escribe un mensaje de derrota, sino un llamado apasionado a la unidad de la iglesia, a la madurez en Cristo y a que la iglesia viva la unidad y la madurez en Cristo. El capítulo 4, Pablo nos invita a vivir una vida digna de nuestra vocación como creyentes. El llamado del apóstol Pablo trasciende las barreras culturales, trasciende las barreras sociales de su tiempo, uniendo judíos y gentiles en un solo cuerpo. Por eso la unidad de la fe, la unidad en amor, la madurez en Cristo, bajo un solo Señor, bajo una sola fe. Entonces, mis queridos hermanos, a medida que exploramos el capítulo 4, vamos recordando el peso del contexto. Pablo está preso a causa del Evangelio. Y estando preso, él escribe una carta de ánimo a los hermanos que están en Éfeso y los anima a luchar por mantenerse firme en medio del mundo hostil. Su mensaje es tan relevante hoy día como lo fue entonces para ellos y nos llama a caminar como hijos de Dios, reflejando la luz de Cristo en medio de un mundo lleno de tinieblas. Vamos al versículo 1. Algo así podría ser su introducción. Usted puede dar más datos, menos datos, eh, profundizar más en lo que es sociocultural, profundizar más en el tiempo en que están, la importancia a lo mejor eh, de la figura política de Nerón. Ahí, ahí es a gusto del expositor y en la medida que el Espíritu Santo lo guíe para establecer una base sobre la cual vamos a predicar nuestro sermón de Efesios 4. ¿Qué le pareció? Ya mis hermanos, eh, nos encontró la hora, no vamos a analizar el pasaje, solamente yo les dije vamos a hablar de la introducción de lo que es esta clase práctica. Para mí fue un placer eh, haber podido guiarles en este tiempo. De verdad es un honor que la hermana Rosy y el hermano Humberto me hayan considerado para el honor de guiarles en este taller. Ha sido de verdad una experiencia interesante y, y en la medida que fuimos avanzando, fuimos conociendo algunos, fuimos conociendo sus formas de responder. eh, Algunos me siguen en mis escritos, artículos y devocionales que todos los días suben en Facebook. Así que muy, muy grato de los que pudieron tomar todas las clases, a lo mejor asincrónicamente, no hay problema en ello porque después toman igual las clases y las van analizando mm, más calmadamente. Lo que quería expresar a través del libro es que a través de este que originalmente fue un manual, cuando empecé a escribir esto era un manual para la iglesia local y que los lectores
aprendieran a interpretar y comunicar la palabra de Dios, no solamente como un acto intelectual, sino como un compromiso personal con el mensaje que están predicando. Los predicadores hoy día son desafiados a vivir la verdad que enseñan, y siempre ha sido así, pero tenemos que llevar esperanza, llevar verdad, llevar transformación, con un mensaje cristocéntrico y de sana doctrina. Finalmente, hermanos, espero que este taller haya sido la herramienta poderosa que el Espíritu Santo me guió a escribir para que para formar a su iglesia, para formar predicadores nuevos. Y aquellos que asuman, así como ustedes, aquellos que asuman este llamado, noble, noble llamado a la predicación, pueda servirle. Que contribuya al fortalecimiento de esa labor de predicador, aunque sea para que usted haga un artículo que sube a Facebook. Tiene que haber estudios detrás de cada artículo. No basta con copiar un pedazo de un lado, copiar un pedazo de otro, hacer una amalgama de cosas y ponerlo en internet, porque a lo mejor sí va a tener audiencia, pero nuestra misión, y eso yo lo he entendido en este tiempo, nuestra misión es llevar sana doctrina a, a tanta gente que afuera se está perdiendo. A lo mejor 1.200.000 miembros en el grupo, y cuánta falta hace que podamos predicar la palabra de Dios tal y como es, y sin añadiduras, sin cosas extras, sin doctrinas que vienen de demonios. Así que hermanos, muchas gracias y espero que este taller haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Por ahora me despido, no sé si eh, pueden expresar algo ahí en el chat. ¿Hay algunas expresiones? Muchas gracias, pastor, por toda la enseñanza. Es una guía excelente para cualquier cristiano. Muchas gracias por su enseñanza. Dios le llene más de su presencia. Gracias por este tiempo de enseñanza y su paciencia. Dios lo continúe bendiciendo. Dios le bendiga siempre, pastor. Muchas gracias por sus palabras de ánimo y gracias por permanecer hasta el final en este taller. Nos vemos.